Muchas gracias a nuestros sponsors que hacen posible esto, de Fontana, AFP Habitat y Patrimony. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Para los que están escuchando en Spotify, lamentablemente se pierden este bonito nuevo set que armamos de grabación. Está espectacular para el canal de YouTube, pero vamos con todo. Hoy día tenemos un invitado espectacular donde vamos a hablar de un tema interesante sobre la inversión inmobiliaria, pero alguien que logró un hito de invertir en 10 propiedades antes de los 30 años. Así lo conocí, de hecho. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Panto? Muy bien también. Contento de estar acá una vez más y conversando de finanzas, inversiones y otros temas. Así que gracias por la invitación. De nada, no, a mí me encanta tu historia. Me gustaría que la gente aprenda y se motive y vea cómo puede tomar su propio camino, ver si hoy día es los momentos, quizá hoy día es distinto que antes, pero conocer un poquito tu historia, cómo lo hiciste, en qué parte estás, porque yo conocí cuando venía como en la compra y algunas de esas venían en camino hacia la entrega recién. ¿Cómo comenzó este camino de inversión inmobiliaria a tan temprana edad y por qué? Bueno, yo había estudiado ingeniería comercial y había trabajado de los 20, 21 años, así que hacía... ¿Quién es Rodrigo Levín? Primero, se me olvidó la pregunta. ¿Quién es Rodrigo? La otra te mencionaba como un entusiasta, energético, una persona que siempre le han gustado los negocios, que viene del mundo de los negocios a nivel familiar. Mi papá es emprendedor, siempre me ha inspirado el hecho de poder generar o crear proyectos nuevos, la innovación en toda índole de áreas y cosas, ¿no? Entonces, partí como emprendedor pequeñito, trabajé para una marca de retail. Ahí fueron 7 años aprendiendo con mi papá, de la mano de un empresario de Punta Arenas, y ahí me pegué el salto a Mercado Libre. Ya me había recibido ingeniería comercial, había estudiado en la Universidad Adolfo Ibáñez, había hecho el magíster en innovación y emprendimiento, que tenemos ese magíster en común, que ha ido evolucionando con los años, y muy interesante, por cierto. Tuve tienda de ropa en Puyehue, ahí cerca de Osorno, hostales de extranjeros y cosas, algunas fallidas y otras no tanto. Y ahí sí me interesó cuando tuve un hostel, un hostal de extranjeros de 19, 20 personas. Me pareció muy interesante porque, claro, era un hostel, pero había un negocio de real estate, o sea, había inversión inmobiliaria detrás. ¿Dónde fue eso? Esto era en Diego Almagro, hoy día hay un edificio. Pero Diego Almagro con los Leones. Entonces era una casona, habíamos arrendado por $1.000.000 y cada habitación se arrendaba en 300, 400 mil pesos y no podíamos entender que efectivamente generaba flujo. Esto era con un compañero del magíster, fue nuestro negocio saliendo del magíster. Así que me parecía muy interesante el hecho de poder rentar y sobre todo ahí me llamó la atención el concepto de rentabilidad, o sea, cuánto puedo obtener a partir de cuánta inversión. Y si negociaba, podía bajar esa inversión y aumentar el retorno. O bien, podía buscar cosas o activos que me retornaran más y de alguna manera esta ecuación se hacía cada vez más rentable. Entonces, me pareció interesante y ahí lo conecto con algo que te había contado antes, que era como, me tocaba camino a la universidad por Echenique, en La Reina, y veía que cambiaban a ciclovías, venía la primera oficina, estaban plantando árboles y eso era sospechoso para La Reina porque no siempre hacían arreglos y no todas las calles estaban bien cuidadas, pero algo parecía que iba a cambiar. Y siempre, uno va escuchando poco a poco que cuando se producen estos cambios hay que estar atento, y tenía alrededor de 24 años cuando decidí entrar a esa sala de venta. Y me explicaron, fue mi primer encuentro y la verdad es que me pareció fascinante. El precio me sonaba barato, 1.490 UF. ¿Qué es lo que era? ¿Sala de venta de qué? Era una oficina. Y yo la verdad es que no tenía la concepción que era mejor oficina, apartamento. Solo sabía que esta cuadra estaba cambiando y cuando entré, oye, oficina. ¿Pero por qué oficina? Me dice, 1.490 UF, me dice, y esto va a subir seguro. Me decía, tú estás comprando en este minuto en el mejor precio, en el mejor estado, donde hay más cuotas. Y literalmente, pues yo le decía, soy estudiante aún, o sea, estoy en el magíster. Me dice, pero lo puedes pagar con 180.000 pesos de la época mensuales, todos los meses, y tú ya vas a estar trabajando en 2 o 3 años más, como más firme, full time, quizás ya no con boleta honorario. Yo lo saqué con boleta honorario finalmente esta oficina, pero él me invitó al futuro. Me invitó a soñar un poco en 2 o 3 años más y la verdad es que yo me visualicé. ¿Estudiando y trabajando? Estaba estudiando y trabajando. Yo boleteaba de los 21 años, hacía ventas mayoristas por todo el país, de Arica a Punta Arenas, y surtía a ciertos retailers de región, de ropa, de calzado, de accesorios, varias marcas, y yo ganaba una comisión, boleteaba a la empresa y ese era mi ingreso. Entonces tú dijiste, me da para pagar esta cuota de 180.000 pesos. Exacto. En ese departamento, o sea, en ese edificio de oficina. Ganaba 1.200.000 alrededor, era, pongámosle. Pero estudiante era como un rico. Exacto. Y separar 200.000 era viable. Entonces, si bien era un esfuerzo, era viable. Si no, uno se los gasta como estudiante. Entonces, ahí parte todo.
Mira, oye, me quedé ahí, se me había olvidado esa parte, 1.200.000, siendo estudiante, a puro boleteando distintas empresas. Y saliste del magíster. ¿Ese departamento te lo entregaron antes o después cuando ya estabas con trabajo? Ese me lo entregaron, o sea, esa oficina, justo antes de que me cambiase a mi mítico trabajo que siempre comento, que fue en Mercado Libre, donde ahí vienen muchísimos aprendizajes más y donde consolido un poco este portafolio de inversión, el primero. Pero fue antes de entrar y por eso lo saqué con boleta. Y en ese minuto eran, no sé si era 1.200.000, 1.300.000, pero me acuerdo que me lo contaron como si fuera 1.000.000 y ahí aprendí que te castigaban, ¿no? Castigo por ser boleta, por ser independiente. Sí, pero me alcanzó justito porque se trataba de una propiedad con poquitas UF, así que pude hacerlo. Perfecto. ¿Y ese cómo fue tu experiencia? Porque esa era la primera propiedad de 10. Vamos a hacer el orden cronológico. ¿Cómo se arrendó? ¿La arrendaste tú? Me costó mucho arrendarla, porque era una oficina y no un departamento. Primero que todo, no tenía experiencia en nada y partir con oficina no sé si es lo más recomendable, diría yo. Segundo, que no tenía experiencia, pero tercero, yo te diría que hasta el gran problema, no supe pedir ayuda a tiempo. Ya, trataste tú solo. Exacto. No, yo me puedo ahorrar un 2%. ¿Para qué voy a pagar ¿Por qué voy a pagar un corredor si cómo no voy a ser capaz de arrendarlo? Bueno, con esa espera y con esa semi-soberbia de decir que yo lo puedo hacer, quizás mejor que el resto, ahí pasaron los meses y se fueron consumiendo esos meses de gracia. Que la idea era que, obviamente... Ahorraras. Exacto. Y entonces no fue un ahorro, sino que me tuve que comer esa curva de aprendizaje de 4 o 5 meses hasta que encontré un corredor de propiedades que era mi tía. Esto lo debería haber hecho 4 meses antes, el llamado, y me lo resolvió en 15 días. Y ahí siempre digo el aprendizaje, pastelero tus pasteles. Uno es inversionista, no es corredor. A menos que tenga la doble habilidad, pero si no, busca expertos en cada área que te permitan maximizar y optimizar tu plan, ¿no? En este caso, yo lo debí haber hecho antes. ¿Ese te lo entregaron? ¿Cuántos años tenías? ¿24? Yo creo que tenía unos 25 al momento de la entrega. Ya. ¿Y cuáles fueron las otras propiedades? Después seguí con una propiedad en San Miguel. ¿Ya? Esa fue muy interesante porque, bueno, fue mi segunda compra, venía muy entusiasmado, todavía no me entregaban esta, pero ya iba a terminar las cuotas y yo seguía ahorrando. Fui con un amigo de la universidad, Pato, y nos vamos a recorrer San Miguel porque habíamos escuchado que ahí estaba la papa en su minuto y agarramos el auto y nos fuimos a San Miguel. De hecho no conocíamos y cuando llegamos a la esquina de Gran Avenida con Salesianos, en pleno barrio El Llano, justo en la esquina había una sala de venta. Entramos, nos atiende una chica, no recuerdo el nombre, era rusa. Y dice, bienvenidos ustedes, nuevos inversionistas de acá, van a comprar propiedad. Era muy buena vendedora, pues nos empezó a setear en el minuto 1 que íbamos a comprar. Así que bueno, era otra personalidad, nos explicó todo, las bondades del barrio. Y la verdad es que nos llamó harto la atención ese proyecto. Estaba a 1950 UF de la época, un dormitorio, un baño también, con terraza. Hay que pensar que en esa época, si bien me gustaban las tipologías más grandes, no alcanzaba por un tema de renta, un sueldo. Entonces era o no invertir o poder invertir en un estudio, en un dormitorio, un baño, en una tipología pequeña. Lo que te alcanzara. Setear la expectativa a lo que el bolsillo da, no a lo que tú soñabas. Exactamente. Ahora esta era una nueva experiencia porque era un departamento. Yo venía de una oficina. Sí. Así que me había costado arrendarla. Pero acá sucedió algo bien interesante. Primero, solamente se pagó en 12 cuotas porque no estaban blancos, estaban verdes. Entonces las cuotas eran un poquito más agresivas, eran de 370.000 pesos, me acuerdo. Y también me acuerdo que tenía un 5% de un ahorro de pie y por lo tanto pude de alguna manera apalancar un poquito más en el dividendo y esto me calzaba bien. Entonces con esas cuotas, 12 cuotas por 370, ya estaba perfecto y ponte tú que a la cuota 6, 7 ya me estaban entregando el otro, el primero. ¿El primero con qué entidad lo sacaste? El primero lo saqué con MetLife. ¿Por qué? Porque había escuchado, y siempre me dejé llevar por lo que había escuchado, pues fui corroborando y algunas cosas no estaban correctas, pero esta sí, que de alguna manera era correcta una estrategia de inversión. Si quería de alguna manera optimizar mi patrimonio inmobiliario, eventualmente partir por mutuaria. Estaba el lado malo, que uno escuchaba que las mutuarias estaban un poquito pasadas en el CAE sobre un banco, ¿no? Yeah. Pero por otro lado, tenía ciertas ventajas como poder apalancarse de alguna manera y partir por mutuaria y después por banco, y en este orden de alguna manera te favorecía a nivel de sistema financiero de no salir con tanta deuda y poder hacer, entre comillas, un poquito más en menos tiempo. ¿Sabían que Defontana es el software empresarial para todo tipo de empresas? Chicas, medianas, grandes, si que tienes tu propio mini market, cafetería o incluso si vendes por internet o una empresa de más de 300 trabajadores, siempre hay un plan para ti. Miren acá.
Por ejemplo, acá en el software puedes meterte literalmente a un 360 de tu empresa. Recursos humanos, proveedores, logística, venta, análisis de datos y mucho más. Tiene un ecosistema que está integrado con 36 aplicaciones distintas. ¿Para qué? Para que esté todo ahí integrado en esta misma plataforma. Así que ya sabes, si estás emprendiendo o ya eres líder de mercado, pero quieres irte a 100% digital, con defontana.com puedes hacer que tu negocio pase a otro nivel. Ese es como un pequeño hack de inversión que hasta el día de hoy todavía continúa. Hay una ley que está corriendo que lo que busca es consolidar todas las deudas del sistema financiero, pero actualmente, y por lo menos desde que conozco la inversión inmobiliaria ya hace 10 años atrás, hasta el día de hoy podía y puede invertir primero en entidades mutuarias. Estos no reportan la deuda al sistema financiero formal, por lo tanto, como no tienes esa deuda, después si vas a un banco, en teoría no existe este otro crédito y puedes tomar un adicional. Eso implica riesgos, obviamente hay que entender eso, son riesgos, ¿por qué? Porque vas a hacer un sobreapalancamiento, pero los inversionistas que he visto que lo hacen de forma consciente, conciso, con ahorros previos, en el fondo toman resguardo para los riesgos, han invertido en varios departamentos sin necesariamente tener que tener una renta millonaria. Y acá la clave del orden. Yo era muy desordenado, pero la vida y las inversiones te empujan al orden, porque sobre todo si uno va a ocupar ciertas herramientas financieras no tan tradicionales, tiene que hacerle seguimiento porque se te olvida y a veces no es tan obvio porque no es el banco que tú miras al día a día, ¿cierto? Pero y de repente, me atrasé un dividendo, dos y cosas que se te van pasando. Hay que ser súper ordenado y disciplinado, pero bueno, ese es un tema para más adelante. Está bien, el orden es importantísimo. Así es. Te contaba lo de San Miguel y ahí la tercera propiedad que busqué fue San Joaquín. Ahí empiezo con yo le llamo una seguidilla de errores, por muy ansioso. Y dije, San Miguel funcionó, se arrendó. Hasta ahí estaba funcionando todo bien. De hecho, la reina, te digo, tenía un cap rate prácticamente un 8% cuando yo compré. El de la oficina. O sea, sí, la oficina era muy buena. Era altísimo, sí. Yo creo que hasta el minuto, como propiedad pequeña. ¿Esa la vendiste o la tenés todavía? Todavía la tengo. La tenés. Y de hecho ahora la estoy poniendo en venta. Ya te voy a contar más adelante, pero yo ya estoy haciendo mi primer cambio de ciclo de inversión. Es retirar las ganancias y ver qué hacer con ese dinero. De hecho, estoy promesando 2 de Coquimbo, que fueron la cuarta y la quinta. También las tengo reservadas y ahora se están promesando. Básicamente estoy haciendo todo ese canje. En San Bernardo también me estoy saliendo por un. Pero vamos por orden, porque dijiste cuarta quinta, pero eso me indica que es cuarta quinta, te estáis promesando de venta. Pero sí, o sea, ahora la estoy vendiendo. Por eso, claro. Vámonos, echémonos un poquito para atrás. Primero oficina, después San Miguel, después dijiste, ¿en San Miguel compraste uno? En San Miguel compré uno. Ya. Esa era mi segunda propiedad. Luego San Joaquín, entré con San Joaquín. ¿Ahí todavía no tenéis trabajo estable o ya está ahí? En San Joaquín promesé hasta ahí sin Mercado Libre. Todavía sin Mercado. Sin Mercado Libre. Y ahí ya entré con ese sueldo que era un poquito más power y me permitía apalancarme más. Ahí lo interesante fue, varios aprendizajes en San Joaquín. Uno, no vi precio, confié en la persona, no vi CAE, confié en el asesor. Y ahí, ojalá poder traspasarle eso a cada persona que esté escuchando, mirando. Vemos caras y no corazones. E independiente de toda la confianza que yo pueda tener en un asesor, siempre es bueno el doble chequeo. Siempre. Lo digo, incluso atendiéndose en mi empresa o en cualquiera, el doble chequeo es parte de. O sea, como inversionista tengo derechos, pero tengo la responsabilidad también de verificar lo que se me está diciendo. Y ahí viene mi aprendizaje de nunca más cometer el error de no analizar lo que me proponen, tanto en precio, canon de arriendo, ubicación, UF sobre valor, UF metro cuadrado, digo, y una serie de, son KPI, son cosas esenciales, digamos, para no cometer el error. De ahí nace el Master Excel más adelante, un poco inspirado en tanto error. ¿Cuál fue el error preciso acá? Que tú decís que ¿por qué no cometiste? Yo te diría dos cosas. En este caso era mi primera experiencia con Bonopié. En aquella época. Yo no conocía el Bonopié, cuando lo escuché dije, qué maravilla. No pago pie. No pago pie. Ahora, tenía de alguna manera la conciencia de que esto no era un regalo, sino que iba a ser acumulado el dividendo. Lo que no tenía conciencia en aquella época era cuánto me podía impactar un simple punto, un 0,1% de CAE, cómo va afectando el dividendo mensual. Ahora, cuando ya no es un 0,1% más, sino que es bastante más, te lo grafico con 5,89%. Ese fue tu CAE. Claro, que era bastante. O sea, lo otro lo había pactado cerca de un 4% y se notaba demasiado esa diferencia de 2 puntos, además de haber comprado
un poquito sobre mercado. Uno lo notaba. Entonces, esos departamentos no se pagaban solos para una época que todo se pagaba solo. En ningún caso se pagaban solos. Entonces que una diferencia brutal, horrible, de 200.000 pesos. Y por el otro lado, mi primera y segunda propiedad me estaban dando 250.000 pesos de diferencia entre uno y otro. O sea, una te generaron un sueldo adicional y la otra me lo comía. ¿Estas eran dos? Una también, ya. Solamente una. Entonces era de 2 dormitorios, 2 baños, primera vez, pero tampoco analicé que en verdad era de 1,5 dormitorios y no 2 baños. Chico. Claro. Y ojo con eso porque al final uno cree que son 2, pero no. O sea, es distinto 1,5 donde te cae una habitación, una plaza, ¿cierto? Con suerte el escritorio, porque no es lo mismo a como, no sé, imagínate 2 estudiantes quieren una habitación grande. Normalmente, esta no le funciona. No, esta normalmente funciona para un estudiante que tiene una pieza para cuando vienen un padre de visita, o tener una oficinita o una cuna. Exactamente. Entonces hay que ver muy bien la tipología respecto a quién le quiero arrendar, porque son distintas necesidades. Eso se va aprendiendo ahí con el tiempo. Pero esa fue una mala compra, definitivamente, por CAE, por precio, un bonopié mal implementado. Y la comuna estaba súper bien. O sea, San Joaquín había estado en auge, sigue estando en cierto auge, pero la compra de la propiedad en sí no fue buen negocio. Y ahí es donde continúo con un refinanciamiento. El refinanciamiento, herramienta súper interesante, por cierto. Pasé por una asesoría para poder comprar 4 departamentos más, pero yo no tenía dinero para hacerlo. Y ahí fue cuando sumo esos... perdón, me salté una parte. Compré unos, ya había entrado a Mercado Libre. Yeah. Y ahí, de alguna manera, súper interesante porque te contaba que miraba para atrás, estaba Portal Inmobiliario atrás mío. Yo trabajaba en Mercado Pago, en la FinTech. Estaba el Marketplace más adelante, pero Portal Inmobiliario estaba justo atrás. Entonces, todo el día hablando de los corredores, de inmobiliarias, de asociaciones. Tenían eventos prácticamente todas las semanas. Uno envidiaba los carretes de Portal Inmobiliario y decía, están todo el día ahí en fiesta, pero no, eran eventos de inmobiliarios donde obviamente fidelizaban a los corredores, en fin. Pero sí me parecía súper interesante y más dinámico de lo que yo pensé, porque pensé que esto era como súper lento, pero hay un cierto dinamismo como de retail en la inversión inmobiliaria y me empezó a llamar la atención. Y después entendí que tenía súper buenos papeles, porque Mercado Libre, Holding, Gigante, etcétera, y dije, esto me va a beneficiar. Y ahí cuando de alguna manera quise dar el salto como emprendedor, yo estuve un par de años ahí, pero cuando ya visualicé que de alguna manera en 6 meses más ya me veía como emprendedor, que esto fue justo época pandemia, dije, voy a aprovechar justamente lo que tengo a favor, que después te voy a contar cómo porque uno sufre después como emprendedor esos primeros 2 añitos. No, yo ahora estoy tratando de sacar departamento complicado y me han dicho que no, todos los bancos, y eso que gano 4 veces más de lo que ganaba antes, y no. Entonces tengo que ver, porque tengo que ir a hacer probablemente como en 1 a 1. Me rechazan como los automáticos de los bancos. Y tengo que irme a algún ejecutivo que sí esté interesado en hacer una evaluación interna, pero hace un temazo, porque antes tenía un sueldo fijo que era mucho menor, pero era sueldo y ahí los bancos, perfecto, sueldo, listo. A veces las instituciones financieras privilegian más la estabilidad que alguien exitoso y más volátil, ¿no? Es como que no les gusta tanto esa varianza. No. Es como que mientras más estable, ojalá mejor. Y eso creo que hay que aprovecharlo, porque justamente diría, acá te voy a inventar la... Pero acá está súper bueno lo que están diciendo, ojo con eso. Cuando tienes un sueldo estable, la estabilidad es muy interesante en el mundo inmobiliario. Después, cuando uno quiere emprender, si desea dar el salto, que es precioso, ojo, a mí yo no me arrepiento de nada de estar emprendiendo, pero se cierran ciertas puertas, o más que se cierran, pero cambia la chapa, porque se pueden volver a abrir, solamente que tiene que ser un 1 a 1. Yo cuando conté mi experiencia con los bancos, otros ejecutivos de banco más experimentados me dijeron, pero Pancho, ¿por qué te cerraron las puertas? Si estás emprendiendo, estás yendo bien, ¿cuántos años lleváis? 2 años emprendiendo, estás perfecto. Y yo, entonces me tocó el ejecutivo que no cacha nada versus el ejecutivo. Entonces uno tiene que empezar a abrir otras puertas. Es como que esa puerta se cierra, cambia la chapa y tienes que descubrir cuál es la nueva. Entonces tú dijiste, oye, estoy aquí en una empresa sólida, tengo una buena renta, tengo que aprovechar. Definitivamente. Y hablando de ese salto al vacío, hasta los saltos al vacío se planifican. Porque creo que si no al vacío tampoco. Claro, es un vacío, no es a ciegas, sino, oye, mirar un poquito más adelante, listo, voy a salirme. Bueno, aprovechemos, ocupemos la herramienta a favor. En este caso era la empresa, el sueldo fijo, habían comisiones en esa época, así que bien, podía hacerlo. Y tomé inmediata, porque me daba cuenta que con Futura no iba a alcanzar. Ya. Y por primera vez tuve mi compra inmediata. Fue un parto. Fue una empresa que ya no existe, que no la vamos a nombrar.
pero de personas conocidas que a uno le generaban confianza, ¿cierto? Por la televisión, qué sé yo. Pero de alguna manera no apareció nunca, no me la entregaron, nada. Y perdí mis 6 meses de gracia esperando junto a 120 inversionistas dónde están los departamentos. Hasta que tuve que viajar a La Serena a conocerlos, para ver si ya era real o no. Y logré comunicarme con una persona muy amable de la inmobiliaria que me salvó, que después fue hasta el día de hoy, mi mano derecha, me cobra, todo. O sea, hicimos muy buenas migas. O sea, ¿te vendió un intermediario? Sí. Y después tuviste que ir directo a la inmobiliaria. Que nunca me presentó la inmobiliaria, nunca nos puso, o sea, desapareció de alguna manera. Y esta inmobiliaria queda una persona más los dueños y logró ya por lo menos darme el punto de contacto y la partida, ¿no? Mira qué interesante. Bueno, otro tema acá, voy a aprovechar, Rodrigo cuando se presentó se lo olvidó mencionar algo. Hoy día él es un intermediario. Entonces, sí, vivir la experiencia, porque ahí uno puede decir, qué malos los intermediarios. No, pues, ahí, como todo en la vida, gente buena, gente mala, emprendiendo también. Entonces, Rodrigo, después de tomar experiencias y comprar departamentos, después se emocionó tanto que armó su emprendimiento como intermediario o broker inmobiliario. Entonces, ya, acá tuviste una mala experiencia, los gallos te vendieron y desaparecieron. ¿Conocen la cuenta 2? Bueno, nuestro nuevo sponsor, AFP Habitat, tiene para contarte algo espectacular. La cuenta 2 te sirve para ir ahorrando e invirtiendo tu dinero. Ojo que a bajas comisiones, puedes hacer 24 retiros al año y además de eso, ha sido a lo largo de la historia desde que existen las AFP la que ha tenido mejores rentabilidades. Detallito rosa, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que son sponsors de este podcast y podrás seguir disfrutando de todo este contenido gratuito gracias a ellos también. Nos vemos. No hubo comunicación al respecto y me hace pensar la primera y segunda propiedad que esto tiene que existir en Chile, Panto, que es que existe en Perú y no lo he visto mucho en Chile. Yo sé que hay algunas inmobiliarias, pero necesitamos que sea un estándar, que es ver constantemente el estado de construcción de tu inmueble cuando uno compra futura, porque si no está todo el rato con la ansiedad de se estará construyendo, qué pasa. O sea, no cuesta nada un informe trimestral hoy día de las inmobiliarias que nos indiquen el estado del proyecto y su avance, sí, cosa que nos mantengan más informados y tranquilos los inversionistas. Yo creo que eso fideliza y genera mucha confianza. Bueno, me hace acordar porque estoy trabajando en ello, porque en verdad todos quieren saber el estado de su proyecto, ¿no? Sí. Pero bueno, ya ese otro tema. Perdón, me fui... Estás con sueldo, dijiste, voy a comprar entrega inmediata y fuiste a estos asesores que... Pero no me quedaban ahorros, debo decir. O sea, voy a aprovechar al máximo en este caso, mi sueldo, ¿cierto? Esta posición, pero no tengo más ahorros. Y ahí también volví a tomar la opción de Bonopie. Y literalmente no puse ningún peso, salvo los gastos iniciales. ¿Ahí todavía no refinanciabas la primera o ya refinanciabas? Ahí no refinanciaba, pero estaba en proceso de refinanciamiento. Por lo tanto, todavía no llegaba ese dinero. Ese dinero era el que después compraría 4 departamentos más sus pies. Mira. En el fondo, no hubiese podido en ningún caso hacer esta segunda vuelta si no hubiese sido por básicamente 3 herramientas súper gráficas. Una, las mutuarias, porque si no hubiese llenado mi capacidad rápidamente, ¿cierto? Sí. A nivel de apalancamiento. 2, igual yo tomé en ciertas ocasiones puntuales el Bonopie. Mi experiencia no fue tan buena, pero hoy día uno se da cuenta que puede ser tan bueno como malo, depende de cómo lo ocupe. Esto igual que el fósforo, o generamos incendios o hacemos una comida rica. Es un instrumento, es una herramienta. Entonces, el uso bueno o malo tiene que ver mucho con el estudio y la conciencia cómo lo hace. Pero en ese caso no me había salido bien. Pero por otro lado, paralelamente, como tú decías, se produce este refinanciamiento de las primeras propiedades, que fueron las buenas. Las buenas, ¿por qué? Las que se pagan, las que te dan un excedente. Exacto. Y ese upside fue bien interesante, porque cuando te decía 1.490, era muy bajito ese precio. Se tasó en un año y medio, alrededor de un año y medio, en casi 2.500 UF. O sea, subió 1.000 UF en un año y medio, prox. Al mismo tiempo, retasé la segunda. De San Miguel. Pero que llevaba 9 meses de entregada. Ya habíamos avanzado un poco más en la línea de tiempo. Y de 1950 ya estaba en 2550. O sea, ya se había revalorizado en menos de un año más de un 25%. Y eso me permitió hacer caja a través de fines generales, libre de impuestos, ¿cierto? Porque proviene la deuda. Y de alguna manera una me da una liquidez de alrededor de 18 millones de pesos y la otra de 13. Pero antes de ver qué hiciste con esa plata, estabas en la compra de estos 4 con puro Bonopie. Esto eran Coquimbo. De los dos de Coquimbo. Eran dos. Sí. Dos en Coquimbo. Exacto. Y estos son los que dijiste que salió mal. ¿Te llevas bien igual con la inmobiliaria?
Sí, me ¿Eso quedé con la portado inmobiliaria. Y sabes que no salió tan mal, pero esa reflexión la puedo hacer recién ahora que estoy vendiendo. Y ya te voy a contar cómo termina la historia. Sí, porque en el momento, Sí. yo me acuerdo que antes me contabas que eso todo era tu pesadilla porque eran muchos dividendos, más el sufrimiento de que no te hablaba nadie, más. Exacto. Y hoy día que los vendí, decidí, igual gané, parece. Mira, saquemos las conclusiones. Se compró muy barato, en 1.650 UF. Pero yo en realidad me costó 1.320, porque no pagué la diferencia de pie. Por lo tanto, era muy económico, independiente. Era muy económico. Y fue un dolor por la administración, por la calidad de la administración, por la comunicación de la inmobiliaria, porque el gestor o quien estaba a cargo desapareció. Entonces fue una seguidilla de dolores de cabeza. El Adrián no cubría el dividendo, me acuerdo. Pero acá viene el pensamiento inversionista. Es, ok, pasé por todos estos dolores de cabeza, pero finalmente, que es lo que puedo ver hoy día, ¿fue rentable? Hoy día estoy promesando en cerca de 1.800 UF y uno puede decir, sigue siendo barato, no es tanto, pero compré sin pie. Si nos vamos directamente al KPI de ROI. De ROI tú no pusiste ni un peso, después sí pusiste una mensualidad porque entre que la administración... No, pero de hecho siempre tuve a favor. A favor. Estos son dividendos de 180.000 pesos y siempre he tenido un arriendo de 250, 270. Entonces siempre tuve a favor. Fueron muchos dolores de cabeza distintos a San Joaquín, que eran de números o de pérdidas, pero en este caso eran dolores administrativos, que eran otros tipos de dolores, porque tenía dinero a favor. O sea, lo pasabas pésimo, pero a la larga ese pasarlo con esos malos ratos te generaron calidad arrendatario. Se me fueron 3 personas sin avisar en un transcurso de 6 meses porque el tipo arrendatario agarraba su cosa y se iba, como tipo de cosas raras que no me igual tenés que cubrirlo, obviamente. Exacto. Ahora bueno, sí, en fin. La cosa es que hoy se están vendiendo y uno dice, bueno, son 506. Este está un poco ya mirando hacia atrás, ¿no? Pero sí, a tener un upside de 500 UF sobre una inversión real puesta en mi bolsillo de 500.000 pesos, tu ROI es grande, es bastante, pero eso es recién visto al momento de enajenar el bien. Porque antes fue como, estoy sufriendo por ganarme 70.000 pesos mensuales con unas propiedades en la 4ª región, siendo de Santiago, y todo eso va generando como un estrés constante, se podría decir, ¿no? Pero ya al momento de vender, y por eso justamente ahora estoy haciendo mi nuevo ciclo de inversión tras la venta y las nuevas compras, porque uno va aprendiendo a comprar de alguna manera mejor, pero no me arrepiento, sinceramente no me arrepiento, fue como todo una experiencia. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso, y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado, llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Se aprende. Sí. Ya, pues, y sacaste estos 2 que no pagaste ni uno y después dijiste voy a refinanciar y fuiste con otros 4. O sea, tenéis la oficina, el de San Miguel, el de San Joaquín, estos 2 de ahí yo con 5. Y dijiste voy por 4 más. Sí, porque de alguna manera me había seteado que tenían que ser 10 antes de salir de Mercado Libre a los 30 años. ¿Por qué? Era por el hecho de establecer una meta ambiciosa por un lado, cerrada en número por otra, y tercero porque venía con un libro en la cabeza que era multiplica tus metas 10 por, entonces fue muy literal. ¿De quién es el libro? ¿Cómo se llama? De Grant Cardone, un vendedor famoso y estadounidense que tiene de Cardone Capital, tiene su fondo de inversión, etcétera. ¿Tú leíste su libro y dijiste, yo tengo que hacerlo? Sí, fue uno de los primeros libros de negocio, entonces como que te marcan más porque uno tiene tan poca información que es como, wow, puedo, y tú puedes. Entonces, y es importante, mira, más allá de la anécdota es el hecho, creo que se genera un clic al momento de decir tú puedes, pero de verdad creerlo adentro, porque una cosa sí puedo, pero te lo estoy diciendo. Como si podría, si quisiera, pero no quiero. Pero este tipo te convencían 150 personas que yo era el indicado para tener 10 propiedades o 10x de lo que quisiera. O sea, si mis metas eran un ¿por qué no 10x? Te decía, te vas a expandir mentalmente y vas a encontrar soluciones y caminos solamente por el desafío de pensar cómo logro 10 veces más algo. Empiezas de alguna manera a hacer conexiones cerebrales que te van llevando a caminos que si tuviese establecido una meta más pequeña no iba a existir esa ecuación, ese proceso. Entonces de alguna manera surgen más ideas e independiente que uno llegue o no a la meta, el proceso de sinapsis cerebral ya es válido y suficiente, ya vale.
O sea, porque ya es un buen ejercicio el proceso de cómo uno establece. Entonces andáis con todo el flow así y dijiste, ¡ay, Con 10 todo. por! Se puede, vamos. se puede. Y dijiste, estoy todavía con trabajo, me quiero renunciar, así que tengo que aprovechar. Esos 4 eran la entrega futura, entrega inmediata también. Esos ya eran futuras, pero acá tuve que hacer el cálculo que hablábamos. Dije, voy a estar al menos 2 años de emprendedor. Por lo tanto, no puedo tomarlo de aquí a 2 años porque no me van a dar el crédito. Entonces lo que quise es saltarme y volver a planificar mi próximo paso, que era, cuando sea emprendedor, al menos voy a tener 2 años de estabilidad para que recién al final del tercero me... O sea, compraste en blanco con mucho tiempo. Pero con ultra blanco. 36 meses, 40 meses, una cosa así. Exactamente, fue con alrededor de 40 meses. Entonces estiré el chicle para 3 años. ¿Y dónde eran estos? Santiago Centro, Barrio Yungay. ¿Qué me llamó la atención? Que estaban cerca a las 2.000 UFs. Ya. Y que era muy buen precio hace años incluso. Pero cercanos, 2 dormitorios, 2 baños a 2.300 UF. Mira. Más estacionamiento y bodega, 2.500 más estacionamiento y bodega, 2.100 sin estacionamiento. Y de alguna manera después ocurrieron otro tipo de problemas. Con ¿Y eso, en eso tuviste que pagar pie? sí, Esos no tenían bono. yo pagaba alrededor de, y acá ya creciendo un poquito más el flujo, eran alrededor de 700.000 pesos, 4 departamentos. Esa era la Mensuales. cuota mensual. Y ahí tú ya habías refinanciado, ¿no quisiste adelantar plata cuando refinanciaste? Justamente acá el refinanciamiento tenía el objetivo de poner todo el dinero. Ya, ese fue el objetivo inicial. El objetivo inicial, pero la verdad es que yo no lo quise hacer así porque me dio un poquito susto, porque había recién renunciado. O sea, no me acuerdo exactamente del línea, pero recuerdo mi pensamiento, tú me conociste cuando Sí, estábamos en la casa. Pero si me quedo sin liquidez y las cosas no Ya, resultan dijiste, tanto... sacaste de un departamento como 18 millones y el otro sacaste 13. Sí. Y dijiste, oye, tengo aquí casi 30 millones, o sea, 30 millones de pesos. ¿Los pago todos al tiro o churra? Estoy emprendiendo, mejor guardo. Habían dividendos por un lado, habían arrendatarios, pero tenía 1 o 2 departamentos con vacancia, había que resolver. Y por otro lado, claro, ¿pongo todo el dinero a esta empresa o no? Y preferí pagar en cuotas. Yo creo que fue una sabia decisión. Porque y de alguna manera, como emprendedor, uno no sabe cuándo va a generar los ingresos. Si van a ser el mes 1, yo pensé que lo iba a lograr en 6 meses y no fue ni en 12. Fue el mes 13 y 14 cuando empecé a generar algo de ingresos. Y esto tuve que vender mi camioneta por falta de liquidez. Entonces ahí viene la planificación. Porque son las cosas que te van pasando como emprendedor. O sea, en un minuto nos falta liquidez, no puede parar el negocio, ¿no? O sea, vamos a seguir y ahí es hasta donde uno confía en su negocio. Hay que ser racional también. ¿Ese negocio era ya Goodprop? En ese tiempo habíamos partido iterando con el challenge inmobiliario que da paso a Goodprop. Fue como una iteración que habíamos partido con los cursos. Sí. Entonces, eso... Ahí nos conocimos nosotros por si acaso. Exactamente. Ahí y de alguna manera... Fue uno de los que me convenció en renunciar. Con este pensamiento emprendedor. Pero bueno, ahora ya vives lo bueno y lo malo y lo no tan bueno, digamos. Pero vale la pena. Sí, es bonito. Al final, cuando uno mira los días para atrás, son duros y valen la pena. Yo creo que esa es un poco la reflexión. Entonces, estás ahí con esos dos, con la parte de los cursos, dijiste, si yo pude comprarme todos estos departamentos. Y la 10ª propiedad era un terreno, ¿no? Sí, un terreno en Cochamó, que después compré 2 más. Vi alguna oferta, lo que pasa es que me llamó la atención. ¿Ese tuviste que pagar contado o tuviste...? Crédito directo, eso es importante, pero no te había tocado ese tema. Creo que es una herramienta adicional, que en este caso ya no me estaban dando el apalancamiento, ya estaba de alguna manera out y necesitaba un respiro, pero si te ofrecen un crédito directo que no aparece en el sistema financiero y que la propia inmobiliaria o desarrollador o gestor te lo está dando, genial, en la medida que no sean altas cuotas. Y creo que pagué cuotas de 370, 380 mil pesos. Y un poco del terreno lo compré en blanco porque no habían hecho ni los caminos con accesos. Entonces logré comprar a menos de 3 millones la hectárea en un lugar donde era desde 10 millones. Entonces me llamó la atención tal diferencia. Eso fue un poquito lo que me impulsó a invertir en terreno y también para diversificar. Ya venían otros conceptos que estaba puliendo, como ya no es oficina, departamento, buscar activos, buscar otras verticales. Sí, porque el terreno no se arrenda. Exacto. Era como una apuesta porque dijiste, oye, estoy comprando barato. Sí, y ahí, bueno, me hace acordar naturalmente los 3 negocios inmobiliarios. Pues en este caso, el negocio de los terrenos no tiene flujo, que es, diría, de los más importantes en los departamentos, oficina o cualquier activo que se pueda arrendar. La amortización del crédito tampoco existe en el caso de los terrenos, a diferencia de todos los que venía amortizando un crédito, ¿no? Obvio. Y por otro lado, sí estaba apostando al tercer negocio, que era la plusvalía o la ganancia capital. En fondo, no tengo nada de flujo, no amortizo, pero si llego a vender bien, mi ROI se va a multiplicar fuerte, que es un poco lo que está pasando ahora. Bueno. Y en los terrenos, para quien no sabe, los créditos directos
es cuando una inmobiliaria, o sea, el mismo desarrollador del terreno te permite pagar en cuotas el terreno. ¿Y por qué se llama crédito directo? Obviamente ellos no te dicen que te están dando, a veces lo mencionan como un crédito, pero normalmente lo que dicen, para que no suene a como que te cobran intereses cuando lo están haciendo básicamente, es que ellos te dicen, oye, si tú pagas con 24 cuotas, por ejemplo, te cobramos 1000 UF. Y si tú pagas al contado, te cobramos 700 UF. Y uno dice, uy, qué bueno, un descuento. En parte sí, pero uno si lo ve a la larga, te están cobrando 300 UF, o sea, de intereses por darte esas 24 cuotas. Por eso se habla de un crédito directo, porque es un acuerdo entre privados, en los cuales obviamente esa deuda no aparece en el sistema, simplemente son los cheques que gana y la promesa de compra-venta del terreno contra este gestor. Exactamente. Bueno, y la historia termina, o sea, más que termina, en realidad termina, pero comienza. Termina esa parte. Exacto, ese capítulo 1. Y ya, bueno, harto aprendizaje en el cuerpo, hartos errores. ¿Después adquiriste más propiedades o te quedaste con esas 10? Ah, no, dijiste 2 más en Cochamó. ¿Te compraste 3 terrenos al final? 3 terrenos, sí. En fondo era más bien macro loteo. Partí con un terreno 5.000 y después compré 2 más, pero cada uno de 4 hectáreas, que fue una compra distinta, porque fue más barata aún, fue otro tipo de apuesta finalmente. ¿Y se lo compraste para vender, para separarlas y vender? Sí, lo que pasa es que por casualidad de la vida terminé conociendo al dueño, al gestor, le caí muy en gracia y como me gustaron los terrenos, yo le pedí, pues había salido a Mercado Libre, esto fue al mes siguiente, yo compré el terreno. Y le dije, me encantaron tus terrenos, o sea, este precio no lo encuentro en ningún lado, etcétera. Él jugaba rugby, ahí enganchaba un poco de onda y terminó vendiéndome su terreno, el que se iba a quedar él, que era para un proyecto turístico. Y me lo dejó prácticamente 1/3 del precio. Después de que vendí 12 terrenos en un mes porque me gustó tanto que le fui a vender a todos mis amigos y hoy día son todos mis vecinos. Mira. Incluyendo, bueno, tú conoces a Mati Spaghi, al director de Mercado Pago. Él es vecino también. ¿Él es vecino también? Sí. Qué buena. Sí. Te lo digo porque fue natural. O sea, cuando uno y acá viene lo del buen vendedor. A mí me gusta vender, pero lo que creo. Entonces, naturalmente, si creo en algo donde yo invierto, como quiero de alguna manera, o voy a impulsar a tener vecinos conocidos, ¿no? Obvio. Y ahí todo va un poco empujando a las buenas inversiones, pero de eso se trata. Oye, esto está increíble, yo te compro tu terreno. Sí, de hecho ya me acuerdo haber llamado a 15 personas, yo creo que entraron 10, 12 personas. Oye, me parece esto interesante, este es el precio, analicé y este es un poco el precio mercado, esta es la oportunidad, estas son las cuotas. Y yo entro, avísame si quieres entrar, te envío el master plan. Me sumo y hoy día, bueno, primos se sumaron, amigos, mi propio ex jefe, Matías, etcétera. Qué buena. Sí. Y ahí te compraste ya, entonces te fuiste por ese lado. Ese terreno de 4 hectáreas, ¿lo vendiste? ¿Cómo lo compraste? Ahora estoy vendiendo uno y me quiero quedar con el proyecto turístico para desarrollo más adelante. Así me quedo uno de 4 hectáreas, vendo otro y vendo el de 5.000. Igual es loco porque, por ejemplo, el de 5.000 uno lo compró a 6, hoy día se venden 20. Y te lo pongo, no es que te quiera hablar de dinero, pero para que para graficar la plusvalía. 6 millones literales, ¿eso costó? 6.280.000. Eso costó el terreno. Sí. 6.280.000. Y eso lo estoy vendiendo en 20 millones. En cuotas, todo esto en cuotas, porque era un millón upfront y 5.280.000, ponte tú en 12 cuotas de 400 aprox, por invertarte. Y lo otro fue lo mismo, o sea, valían 25 millones y me dejó en 10. O sea, como no iba a tomar 4 hectáreas en 10 millones, eran 2,5 millones la hectárea. Cuando uno veía, no había oferta ni cercana por esos precios. Dije, acá una oportunidad. ¿Ahí sacaste la plata que tenías o pagaste en cuotas también? Pagué en cuotas también. Sí, pagué en cuota. Y después había comprado el tercero con un amigo y le compré en la mitad. Él quería salirse y yo le compré la mitad. Exactamente. Perfecto. Así que ahí me quedé con los ¿Y el proyecto turístico tenés que desarrollarlo? Es para desarrollarlo. Tiene un bosque alerce detrás, tiene para todo una onda de canopy, pero hoy día, como no tengo los recursos, lo tengo bodegando, como se llama. Exacto, y eso probablemente se activa. Ya está pagado. Ya está todo pagado. Están todos pagados. Tierras al nombre tuyo que están ahí y tú vas a hacer un proyecto cuando tengas la caja suficiente para hacer un proyecto. Y eventualmente... ¿Con socio o tú solo? No, ese es solo. Eventualmente uno o los dos que venda podrían llegar a financiar parte de eso. Entonces ahí es donde se va produciendo esta misma cosa entretenida de que una cosa financia la otra, como ha venido un poco contando la historia. Hice por el lado de los terrenos. Sí. ¿Cuántos años tenés hoy día? Yo tengo 34, cumplí hace un mes. Yo te entrevisté cuando tenía 31, creo. Sí. La primera vez. No tenía esas cuestiones. Después, mundo inmobiliario más tradicional. ¿Te metiste en otro? Sí, me metí en una placa comercial. Esto fue interesante, porque por primera vez participo, pero no como persona. Y ahí empieza este nuevo cambio, nuevo capítulo.
a pensar desde la estructura de una empresa o sociedad y ya no tanto como persona. Porque en algún punto, o sea, está perfecto invertir como persona. Yo ocupo beneficios que el mismo Estado te ofrece, ¿no? De FL2, 55 bis, 27 bis y otros tantos beneficios. Y después, de alguna manera, viene un paso o un punto de inflexión donde uno dice, ok, ¿debo continuar como persona o como empresa? Porque de alguna manera también hay incentivos positivos, a veces muy positivos, a las sociedades, a las empresas, que de partida tributan sobre su utilidad. Y no sobre el total. Y claro, y no como persona, que es sobre el ingreso. Sí. Acá uno puede desglosar gastos, además de otros beneficios tributarios, y uno empieza a sopesar, y ya cuando tiene cierta N unidades, sumado a una renta, ya hay que analizar otro tipo de camino. Y en ese caso me tocó todo ese proceso de aprendizaje tributario. Y ahí, wow, bienvenido al mundo tributario. Y te lo digo como un capítulo aparte, porque es volver a aprender. Tranquilo, vamos a hacer un capítulo tributario. Se viene el 3.0. Hemos hecho 2 capítulos tributarios en este podcast. Y creo que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. No. En medida que crece, obviamente. Acá hay que ser súper consciente. Cuando uno tiene una renta estable, fija, inferior, por ejemplo, a 2 millones o 3 millones de pesos, probablemente ayudas tributarias... Es bueno saber los beneficios tributarios como persona natural que uno puede obtener, que eso es súper interesante, eso lo hemos abordado en los capítulos anteriores, pero si una persona ya se decidió y dijo, ya, voy a tomar un camino que de verdad yo quiero generar ingresos 5, 10, 15, o sea, quiero generar unos ingresos sustancialmente más grandes, el tema tributario empieza a ser muy importante dentro de todo de este desafío. Pero bueno, tú dijiste ya, me toca, me voy a meter acá en una placa comercial, quiero hacerlo como empresa. Ahí parte GoodProp, porque parten entregándome un primer edificio, un socio inmobiliario en San Bernardo, y me dice, bueno, tú estabas buscando un edificio porque mi sueño era vender un edificio, estamos partiendo de GoodProp. ¿Cómo puedo vender un edificio si jamás había vendido un departamento? Y era un desafío, 104 departamentos. Y ahí fue cuando el primer mes partimos comercializando y vendimos alrededor de 45.000 UF ese mes. Wow. Pero no sabíamos vender propiedades, entonces eso era lo loco, fue como puro punch, puro entusiasmo, y nos dimos cuenta que habíamos vendido eran 10, 12 unidades el primer mes. Dijimos, a esto nos tenemos que dedicar, nos gusta, nos acomoda, y de alguna manera... ¿Por qué dicen no? ¿Quién eran? Nos había contratado 2 personas en esa época para que me ayudaran. Sabía que no iba a poder solo, así que... Y de hecho todavía trabaja conmigo, tú conoces a Esteban. Muy bien, sí, buena. que hoy día es líder comercial, justamente, así que buena. Todo dando paso a paso. Él no sabía vender, parte vendiendo. Esteban es el que es hermano de tu roommate. Sí, ya me acuerdo quién es. De Benjamín, exactamente. Ex-roommate. Otro gran emprendedor. Y perdona, ¿qué te estaba diciendo? Que partieron, vendieron 45.000 UF el primer mes, dijeron, esto hay que dedicarse, vamos a hacer una empresa. Y ahí fuimos tomando confianza, y eso es importante también como gestor o como intermediario, de cuál es la relación que tengo con las inmobiliarias. Porque no es lo mismo tener un stock y simplemente tender a realmente ser cercano, poder influir en el producto, dar ese feedback adecuado cuando te hablan los clientes, etc. Y empezó a moverse muy rápido este edificio. Y de alguna manera entramos en una buena onda donde fui el único no familiar de ese proyecto invitado a participar como socio en la placa comercial. Porque me vieron muy interesado y alineado al proyecto en sí. Entonces, como tenía de alguna manera mi corazón puesto en ese edificio, porque era mi primer edificio que me había comprometido a comercializar completo, mis intereses evidentemente estaban alineados. Le vendía a la polola de esa época, a mis amigos, tengo muchas personas metidas en ese edificio. Y te dijeron, oye, en este edificio tenemos una placa comercial, ¿queréis participar? Tal cual. ¿Te gustaría variar tu tipo de inversiones y entrar de repente con una participación en esta sociedad que es dueña de una placa comercial de 20 activos inmobiliarios? Y yo, wow, esto no se me había presentado. Lo encuentro interesante. El formato fue ese, entrar a una SPA que es dueña de 20 locales. Exactamente. En este caso, con un porcentaje en el fondo. Exactamente. Era en proporción. Por ejemplo, eran 4 locales comerciales, eran 8 estacionamientos, 12, hay como 6 departamentos y 2 oficinas. Ya, era como un paquete que iba a estar a nombre de todo el primer y segundo piso del edificio. Entonces, de alguna manera, impulsar eso impulsaba la plusvalía total. Tú sabes, obviamente, una tienda ancla o algo... algo comercial bien puesto, me refiero a un Starbucks, un Ox o algo, evidentemente ustedes mismos se preocupaban de que estuviera arrendado. Sí, ellos querían alinear todo hasta el final y justamente ahora estamos escriturando, estamos en esa época buscando los arrendatarios, ya están los primeros, pero bien entretenido porque era algo que no había vivido, o sea, una entrega de una placa comercial. Ya no estamos hablando de oficina, departamento, sino
todas las anteriores paquetizados. Y ahí fue cuando uno empieza a entender los fondos de inversión. ¿Y por qué algunos diversifican de esa forma? Claro, porque puede que una oficina no se arriende, pero si tengo, o un local comercial esté en vacancia, pero cuando tengo un conjunto de activos inmobiliarios y de alguna manera ese riesgo se prorratea, quizás tiene más sentido a la hora de hacer inversiones más sofisticadas. Entonces eso me llamó bastante la atención. Qué buena. Y emprender. Voy a ir terminando porque nos va quedando pocos minutos, pero me gustaría, porque estos desafíos lo iba haciendo, que me gustaría que nos cuentes un poquito como tus líneas como generales, trabajador, ingresos, después cuando emprendiste. No sé si se puede decir exactamente los sueldos, pero también para que la gente un poco se haga la idea como cómo fuiste creciendo tú como ingresos para poder ir aprovechando de tomar estas oportunidades. Cuando compraste la primera oficina, por ejemplo, ganabas 1,3 millones con boletas. Sí, en mis primeras 4 inversiones ganaba 1,3 millones y de hecho se me consideraba 1 millón. Lamento decir que hoy ese millón no te alcanza. Ya, para ese tipo de propiedades. Y no es culpa de las propiedades, es más bien, y tampoco se trata de culpa, pero es más bien responsable la tasa de interés más que el valor de los activos. Porque hoy día no accedo con ese millón de pesos, pero netamente por las tasas, ¿no? Pues si bajasen las tasas, sí, de alguna manera bajaría ese rango de sueldo. Pero te diría que desde 1,3 millones, 1,4 millones, ya es más probable que sí puedas entrar. De lo contrario, siempre invito a complementar renta. Uno se olvida a veces de esa opción, pero en vez de hacer eso o nada, es muchísimo mejor complementar renta. Perfecto. Eventualmente. ¿Y Mercado Pago, cuánto era tu sueldo fijo? Mi sueldo fijo era alrededor de 2.200.000. Ya, ahí tú dijiste, tengo un sueldo bueno, tengo que meterle punto. Un sueldo que al menos sabía que algo me alcanzaba en propiedades. Venía 1 millón de pesos, o sea, era literalmente más del doble, pero también existía, y acá viene el hambre de generar más ingresos. Y invito a todos a pensar así porque es muy interesante. En el trabajo uno puede hacer su primera cuota de riqueza que después le permita de alguna manera reinvertir en otras áreas, ¿no? Pero en el trabajo es donde uno puede generar mucho ahorro. Yo sigo considerando que el trabajo es la primera fuente, más allá de las inversiones, que puede ser consecuencia y de eso. Hay pocos desórdenes normalmente. Es raro que el empleador te diga, no te pago el sueldo este mes, te lo pago en 3 meses más. Totalmente. Y yo creo que para ser un empresario, un emprendedor diversificado con distintos tipos de activos, no solo inmobiliarios, lo primero que uno tiene que saber administrar bien es su sueldo. Yo no sabía administrar mi sueldo. Después me di cuenta que había que partir por ahí. Hasta que empecé a separar cierto dinero mensual en Mercado Libre. Antes no sabía hacerlo, no tenía esa... La primera vez que tuve la capacidad de ahorro fue con los 180.000 pesos de la propiedad de La Reina. Antes yo no ahorraba. Entonces, de alguna manera... O sea, cuando ganáis ese 1,3 millones, ¿nunca ahorraste? No, nunca ahorré. Tú eres estudiante y dijiste, gastarse... Entonces, igual considero que la inversión inmobiliaria te genera el hábito por obligación. ¿En qué te gastaste la plata? ¿Cómo? No, a ver, yo creo que era un amigo muy generoso. Yeah. Además, era de los que le gustaba hacer fiesta y invitar. Claro, esta ronda es mía. Y bueno, después decía, ¿dónde está esas lucas, no? Pero bueno, uno va aprendiendo y cada día es más cuidadoso al respecto. Bueno. Pero importante ese tema, siendo estudiante, ganando 1,3 millones, que suena muchísimo para un estudiante, y es muchísimo para un estudiante, para mucha gente en el país, se gastaba todo igual. Porque cuando uno puede hacerlo, lo hace. ¿Ah? Si uno no se ordena, ya. Entonces, eso fue importante. Pasaste 1,2 millones y dijiste que tuviste hambre. ¿Por qué? ¿Qué significó eso? ¿Generaste más plata en el mercado? Exacto. Por el hecho de tener variables, yo sabía que si hacía el 100% de mi meta, podía tener, por ejemplo, 1,5 millones más. Si es que cumplí la meta al 100%. Exacto. Pero ahí nadie llegaba a las metas del 100%, pero había una escala que nadie mencionaba, que era que uno podía hacer el 200% y uno duplicaba el sueldo. O sea, podía llegar a alrededor de 5,5 millones. Yo el variable. El fijo en el fondo, que era como ponle tú 2.250.000 y uno podía hacer por 2 si es que hacía el 200% de la meta. O sea, lograba llegar a 5,5 millones entre variable y fijo. 4,5 millones. No, es que perdón, me confundí. Eran hasta 5,5 si hacía 200%. Ya. Eso era en realidad, ahí me confundí. Porque me acuerdo que esa fue la gran meta que me puse. Si duplico la meta, con 100 me queda alrededor de 3,7 millones. Ahí está, 1,5 millones más. Y después otro 1,5 millones más. Claro. Y de hecho un poquito más. Era hasta 5,4 millones, me acuerdo ese era y dije, wow, se puede. Pero ¿cuánto hay que procesar? Bueno, no vamos a hablar de los números exactos, pero eran, me acuerdo, para la empresa que trabaja, que es Mercado Pago, había que procesar millones de dólares para conseguir eso, ¿cierto? Porque obviamente era una empresa ajena a mí y había que hacer muchísimas metas y yo tomaba un porcentaje muy pequeñito. Y me entusiasmé. Ahí fue cuando empecé a buscar las grandes empresas en Chile, empieza todo mi desarrollo de negocios de Mercado Pago, donde me tocó trabajar con Sony, LG, Cencosud, cerramos Jumbo, Cocha, empresa número 1. Empezaste a llegar a las metas. Cerré 550 negocios en un poquito más de 2 años.
Entre ellos tiene que haber 30 grandes empresas, tipo Cencosud y Costa, donde Facebook, empresas europeas, todas las empresas asiáticas de Electronics, servicios online y offline, un montón de, retail, consumo masivo, Coca-Cola, Nestlé, Soprole, Dolce Gusto, todas las marcas que te puedas imaginar. Me tocó de alguna manera introducir Mercado Pago, que venía obviamente compitiendo a la solución online de Transbank, que es WebPay en esa época, así que me tocó esa lucha como desarrollador de negocio. Perfecto. Mira, ahí llegaste a una renta bastante alta y por eso dijiste, tengo que aprovechar el momento de invertir en ese minuto y ahorrar, me imagino. Exacto. Y debo reconocer que ayuda a un buen jefe. En este caso, mi jefe venía de ser gerente comercial de Google en Chile y venía con todo un pensamiento global de Google seteado a que había que hacer grandes cosas. O sea, imagínate que siendo el subalterno del ex gerente comercial de Google, hoy director de Mercado Pago, la exigencia era alta y las expectativas también. Me acuerdo que se demoraron meses en el primer contratado después de que se armó el equipo que era yo. Entonces yo sabía que venía con una presión y que había que hacer bien las cosas. Eso me impulsó a lograr metas y obviamente a este upside que se generaba en el sueldo. Ahí sí ya pude lograr más cosas porque empecé a llegar a esa sobremeta alrededor de los 6 meses de haber entrado. Mira qué interesante lo que comentas. Con eso vamos a dar el cierre a este capítulo, pero se los comento porque yo viví una cosa relativamente similar, pero en este caso personal. Siempre tuve un buen líder ahí que me apoyaba, pero uno tiene que poner lo suyo también, mucho. En mi caso, cuando yo estaba trabajando en Capitalizarme en ese momento, yo siempre mis rentas todos los años aumentaban un 20, un 30%, que era como lo clásico por ser un buen trabajador y que cumplías muy buenas metas y todo. Pero el 2020, cuando a mí me vino el switch, el cambiar mi cabeza, el decir, ¿sabéis qué? Yo puedo más, soy más, yo negocié mi sueldo. Y dije, oye, si yo te ayudo a aumentar las ventas de la empresa en un 10%, que era un montón para hacer en un año difícil, 2020, veníamos pre-estallido y justo estaba la pandemia entrando, yo quiero el 2% de la utilidad de la empresa. Y cerramos un acuerdo, porque aparte yo estaba buscando trabajo, como mi sueldo aumentaba normal, y me pasaba la clásica y yo decía, pucha, no me valoran, y me empecé como a aceptar entrevistas de trabajo. Justo empezó como un boom de que se fue mucha gente en la empresa, volvió como los ánimos. Gabriel se había ido a Estados Unidos y volvió. ¿Y en 2016? No, eso fue antes. Él también en el 2020 pasó lo mismo. Y volvió, me dijo, Pancho, ahora sí hay que meterle con tutti. Y yo como que me reenamoré de la empresa, pero me había llegado una carta de oferta además de otra empresa. Y buena, ganaba más del doble. Por suerte no me fue eso sí, porque una empresa, no voy a decir qué inmobiliaria es, pero hoy día no me gusta, se muere. Pero le dije, Gabriel, mira, yo en verdad estoy así en llamas, me creo el cuento, me están ofreciendo más del doble de lo que gano acá, y me volví a reencantar. O sea, que estoy aquí trabajando, metiéndole pino. Yo voy a hacer que la empresa crezca, pero yo quiero ser parte de ese crecimiento. Y efectivamente me gané el 2% de la utilidad de ese año. Lo malo es que firmé por un año más el contrato. Después, al año siguiente no se renovó ese bono. Pero esa es otra historia. De hecho, eso fue uno de los incentivos de decir ya, momento de emprender y renunciar. Pero mi sueldo se triplicó ese año, al final de año. Gané cuando me gané el bono. Y nunca lo había podido lograr si hubiera cambiado mi expectativa, mi cabeza, y decir, ¿sabes qué? Ya yo no quiero crecer el típico 20% anual siendo buen gerente, sino que quiero hacer las cosas. Y si yo voy a hacer ganar a la empresa $100 millones, por decir algo, ¿cómo no voy a tener algo yo por eso? Entonces, eso es súper importante. Y, oye, Rod, muchas gracias por este capítulo. Si es que quedaron con ganas de saber más, de saber cómo es el ciclo de reventa, cómo es quizás emprender, conocerte más como emprendedor, qué desafíos has tenido, todo ha funcionado con color de rosa, está ido mal, eso, cuéntenme en los comentarios para que hagamos un segundo capítulo quizás con ya más el mundo emprender más que la inversión inmobiliaria en sí. Pancho, no quiero dejar de agradecerte una última cosa que no te la había agradecido en público. Recolocados.cl ya va por más de 150 recolocaciones y la idea, el concepto y básicamente el know-how me lo diste tú. Así que te quiero dar gracias por eso. Hemos ayudado a más de 150 personas que estaban en problemas, que no sabían recolocar su propiedad, que no podían y que no tuvieron multa, que la evitamos. Y todo ese modelo de negocio me lo diste tú y yo lo seguí desarrollando un poco con el concepto que me diste y te quería de verdad dar las gracias. Eso para mí es hacer las cosas bien. Ese era un modelo que creé dentro de mi ex empresa, que quisieron abandonarlo. Y un día agarré a Rod, que yo lo veía emprendiendo en su emprendimiento de inversión inmobiliaria, y yo le dije, mira Rod, esto yo sé que es buen negocio, da buenas lucas, ayuda a esa gente,
pero yo no quiero hacerlo. Yo estoy en otra. En esa época yo estaba con educación. Yo quiero solo educar, no me interesa la inversión inmobiliaria, quiero solo educar. Que acá te tengo un modelo de negocio y te apuesto que te va a ir bien. Y qué lindo lo que estáis diciendo. Significa que debería haberme hecho socio, ¿no? Qué pena, qué pena que te dije que no. Pero qué bueno. No, de verdad, te lo agradezco de corazón y sobre todo por las personas. Viste un bien social y yo pensé que de verdad no se podía hacer ese match. Sí, se puede. Cuando me abriste la cabeza a eso, hay un bien social incluso en negocios, en inversión inmobiliaria, yo creo en cualquier índole. En todos Ese es el gran aprendizaje. No sé en todos, quizás hasta Clerar no sé. Bueno. Pero en otros sí. Bueno, que estén todos muy bien. Gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pera y Finanzas.